Este taller forma parte de un método que se llama Origen, el cual yo desarrollé y he venido compilando en cinco libros que es todo el método, de los cuales cada libro es un taller completo. Todo el método consta de 30 temas. Cada uno de esos temas es un taller o es una charla, ¿verdad? En este caso, como el tiempo pues obviamente lo tenemos limitado, prácticamente cada semana iremos dando una charla taller aproximadamente entre 40 minutos y una hora. El tiempo que nos dé en ese lapso lo vamos a exponer. Cada libro tiene aproximadamente entre 7 y 8 temas, entonces cada uno de esos libros comprende todo lo que es el método Origen. Aquí lo tengo, todo el método, todos los libros. Este es el primero, el de los códigos ocultos inconscientes, que este lo vamos a ver dentro de un rato. Este que tenemos acá, que es el de Energía sin Límites. Este es un libro muy interesante. Este es un libro especial para todos aquellos que hacen deporte, para todos aquellos que hacen zumba, para todos aquellos que corren, los que andan en bicicleta, los que practican natación, etcétera. Todo aquella persona que genera algún tipo de energía a través de un deporte, inclusive hasta la danza, ¿verdad? El baile, la zumba, etcétera. Si usted practica algún deporte, camina por lo menos, este libro es para usted. ¿Qué hay interesante en este libro? Bueno, que en este libro vamos a enseñar a las personas a cómo canalizar la energía que se genera en un entrenamiento o en una actividad deportiva y dirigirla hacia nuestros objetivos de vida. Otro tema muy interesante de este libro es que vamos a aprender a utilizar los biorritmos. Los biorritmos es una metodología, o es una herramienta más bien. Es una herramienta que utilizan los grandes equipos del deporte, desde las carreras, desde el fútbol, el básquetbol, voleibol, etcétera. Todos esos grandes equipos y sus entrenadores físicos utilizan los biorritmos para tener información acerca de cuándo una persona tiene un alto nivel de fuerza física y cuándo no, cuándo tiene un bajo nivel de fuerza física, para poder programar las actividades. Los biorritmos son para todo el mundo, sin embargo no es muy conocido en el ambiente, solamente en los equipos grandes. Entonces en este libro yo explico cómo utilizar los biorritmos, que en realidad es una herramienta muy sencilla de utilizar y nos puede dar datos muy importantes acerca de cómo programar nuestros entrenamientos y apercibirnos de cómo y de cuándo podemos generar algún tipo de ejercicio o alguna actividad que requiera mayor cantidad de energía. El siguiente libro es el de Despertar de la Conciencia. Este es un libro en el cual vamos a hablar sobre lo que son las creencias limitantes. Vamos a identificar qué creencias limitantes me están frenando y cómo cambiarlas por creencias potenciadoras. Este libro tiene que ver también con la conciencia, con los niveles de conciencia que existen, ¿verdad? También, y poder ubicarme en alguno de ellos para ver el ascenso que yo estoy teniendo acerca del despertar de la conciencia, que está sonando mucho a nivel mundial. Vamos a saber qué es el despertar de la conciencia, los síntomas, si es que me está pasando a mí o si no me está pasando, si te está pasando a vos. Aquí en este libro vamos a descubrir si te está pasando, si estás despertando, si tu conciencia se está expandiendo, y entre otros temas. El penúltimo libro, al menos el que tengo impreso, es el de Universo Cuántico. En este libro explicamos un tema muy importante, que es la conexión cuántica, la conexión que tenemos todos los seres humanos, sin excepción. Todos los seres humanos tenemos una conexión con el campo cuántico, con el universo. Y en este libro, a pesar de que el tema de la física cuántica es un tema pues bastante amplio y en algunos casos muy complejo, pues yo trato de simplificarlo la mayor parte del libro
y exponer algunos de los temas, principios y leyes universales que nos están afectando a todos, y cómo utilizar, por ejemplo, la ley de la atracción correctamente. Hay un tema muy interesante que está en este folleto, que es el de conocer la esencia de mi deseo, que tiene que ver básicamente con lo de la ley de la atracción, que muchas personas dicen que no les funciona la ley de la atracción. En realidad la ley de la atracción siempre está funcionando, y como es una ley, funciona para todo mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que la estamos utilizando en contra. En este libro yo explico cómo poder utilizar esa ley de una manera más concreta. Y el último libro, que es en el cual estoy trabajando, que se los muestro acá en la pantalla, es el que se llama Contrato con el Alma. Este libro yo lo estoy escribiendo en este momento, estoy casi a punto de terminar. Sin embargo, le faltan revisiones y le faltan la parte de impresión también, pero bueno, tenemos bastante material, porque por ejemplo en este último, el de universo cuántico, dice que son 5 temas. Si utilizáramos una semana por cada tema, eso quiere decir que ya aquí tenemos un mes. Entonces, a la hora de que lleguemos al tema del contrato con el alma, pues ya tenemos bastante recorrido. Además es el último, ¿verdad? También entonces básicamente así, en esta pequeña introducción, esto es lo que comprende este gran método Origen, ¿verdad? Y en su primer módulo, o en su primer taller, que en realidad son varias lecciones, vamos a ver lo que es descubrir tus códigos ocultos inconscientes. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a ver qué son los códigos. Vamos a leer las preguntas que pusimos en el anuncio. ¿Sientes que algunos o todos tus objetivos duran más de lo debido en concretarse? ¿Inicias un negocio o proyecto y siempre se acaba de la misma forma y por los mismos motivos? ¿Alguna vez has estado a punto de recibir una herencia, firma de proyecto, recibir algún bono y de repente todo cambia y no recibes nada? ¿Sientes que hay situaciones que no te gustan y que se repiten con mucha frecuencia en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que hay algo que se interpone cuando deseas alcanzar objetivos en tu vida? Dejas un trabajo, negocio, etcétera, porque te trataron mal, pero los siguientes terminan siendo iguales. Has tenido relaciones de pareja conflictivas y el círculo parece no acabar. Todas estas situaciones y muchas más obedecen a un código oculto en tu inconsciente, el cual produce que las cosas tomen un rumbo no deseado y automático. Si los descubres, puedes cambiarlos a tu futuro. Algo interesante aquí a tomar en cuenta es lo siguiente: estamos hablando de códigos. Yo me manejo muy bien en el ámbito de la programación, y por ejemplo, si usted ha manejado Word, si ha manejado Excel, inclusive hasta el Internet o Facebook, todos esos son programas que se generan o que funcionan a través de códigos. En el libro yo expongo, por ejemplo, que un código, así como se genera en una computadora, nosotros tenemos códigos también. Cuando un programa que uno construye no funciona correctamente, hay un término que se llama bug o bicho en español, B-U-G, bug. Ese término es o quiere decir que dentro del código fuente del programa hay un pedazo de código que no está funcionando correctamente. Entonces, hasta que uno no lo encuentre, el programa puede que no funcione correctamente, y por eso se cae a cada rato los programas y no caminan de la manera correcta. De igual forma, nosotros venimos de fábrica con un disco duro que es nuestro inconsciente. Sin embargo, venimos desde cero, no tenemos programas instalados, ¿verdad? Y durante toda nuestra vida, desde que nacemos, de hecho, nuestros primeros 7 años son el momento en el cual todos esos programas se nos instalan de primera entrada. De los 7 años en adelante experimentamos esos programas y seguimos instalando otros. Esos programas se convierten en códigos que están dentro del inconsciente, los cuales hacen que las cosas se muevan de cierta manera. Algo interesante a tener en cuenta es que el inconsciente
o el subconsciente también, que forma parte, tiene el poder sobre todo lo que yo hago en un día normal de un 90%. Solamente el 10% de lo que yo hago en un día normal lo hago conscientemente. Por ejemplo, los movimientos que yo hago mientras estoy conversando. Por ejemplo, si yo te pregunto en este momento cuántas veces has pestañeado desde que yo empecé a hablar, o cuántas veces has respirado, cuántas veces palpitó tu corazón en el día entero, pues conscientemente no lo sabemos, pero el inconsciente tiene registrados absolutamente todos esos datos. La parte del inconsciente es un tema muy interesante que viene en este folleto. Ahorita voy a dar, digamos, el orden de los temas. Interesante saber también que parte de todos estos códigos que se están instalando en mi inconsciente, y es que, por ejemplo, tenemos que conversar acerca de los planos. Por un lado tengo el plano del consciente, que es en el que me muevo a partir del momento en que yo abro los ojos, y el plano inconsciente, que es cuando yo cierro los ojos, pero en el consciente también participa una parte de mi inconsciente. Entonces esos dos planos son los que participan en la creación de todos mis pasos. Cuando yo quiero algo, yo quiero alcanzar un objetivo, pues solamente un 10% de mi consciente participa de ese objetivo, y el 90% participa mi inconsciente, junto con toda la programación que yo le he indicado acerca de ese objetivo. Por ejemplo, en las relaciones, si yo tengo una información errónea, o el símbolo que tiene mi inconsciente acerca de las relaciones no es el que yo tengo conscientemente, pues obviamente a mí me va a costar muchísimo entrar en una relación. Por ejemplo, si hay una persona que durante mucho tiempo tuvo muchas relaciones dolorosas, en su inconsciente ya está grabada la información de que el amor duele. Entonces, por más que quiera conscientemente tener una relación estable, amorosa y todo el tema, en su inconsciente hay una información contraria a lo que conscientemente se quiere. Entonces eso es lo que vamos a aprender a descubrir en este taller. Esperamos que nos dé tiempo porque tenemos solamente una hora. Y entonces, si no, continuamos con el tema en la próxima semana. Bueno, ¿y cuáles temas son los que vamos a ver en este taller? Son los siguientes. Por ejemplo, ¿qué son los códigos? El origen o un código oculto. Aspectos de vida. ¿Cuáles son nuestros aspectos de vida? Por ejemplo, uno de nuestros aspectos de vida es la familia. Otro es el dinero. Otros son el trabajo y los proyectos. Y otros son las relaciones. Esos 4 aspectos de vida nos rodean a nosotros. Otro tema muy interesante es el del perfil del ego y sus máscaras. En el libro yo tengo, inclusive vamos a buscarlo, en el libro yo tengo la analogía del perfil del ego con el de la máscara. Vamos a ver si se ve por ahí. Vamos a tratar de el personaje de la máscara, el de la película, porque calza justamente con lo que es el ego, ¿verdad? Que en la película el personaje de la máscara, el hombre cuando tiene la máscara, pues no está en sus cabales, ¿verdad? Sino que el bicho la máscara hace locuras a nombre de la persona, y al final la policía al que busca es a la persona, ¿verdad? Y entonces la máscara es el que hace locuras a nombre de la persona y lo hace utilizar máscaras. Entonces, en el caso del ego y sus máscaras, vamos a ver un tema muy interesante que, conociendo este par de temas, que es el del perfil del ego y la anatomía del inconsciente, que es el que sigue, prácticamente tenemos un 50% de la base para saber identificar códigos, de dónde vienen, si hay un código o no, y cómo sacarlo y cómo poner un código que sí me funcione. Estos dos temas son muy interesantes porque, por ejemplo, son contrarios. El ego está instalado en el hemisferio izquierdo del cerebro y el inconsciente está instalado en el hemisferio derecho
del cerebro. El hemisferio izquierdo es el intelectual, el mecánico, el que lo maquina todo, ¿verdad? El que no sabe de ángeles, el que no sabe de espiritualidad, el que no sabe de planos superiores, es el que si no lo toca, no existe. Pero el hemisferio derecho es el emocional, es el intuitivo, es el que conecta directamente con el alma y con la espiritualidad, ¿verdad? Entonces por eso es que el hemisferio derecho es donde está instalado el inconsciente. Hay un tema muy interesante hablando de estos dos, que es que el inconsciente cree que el ego soy yo. Entonces ese es un tema que más adelante vamos a ver. Luego por otro lado vienen lo de los acuerdos colectivos. Los acuerdos colectivos es un código que ya no está dentro de mí, está fuera de mí, y se basa, por ejemplo, cuando hay 2, 3 o más personas, por eso se llama colectivo. Por ejemplo, hay acuerdos colectivos de familia, hay acuerdos colectivos de barrio, hay acuerdos colectivos de ciudad, de país y y obviamente el global, ¿verdad? En antropología esto se llama los códigos culturales, ¿verdad? Y en sociología también se ve la parte de lo que son los acuerdos colectivos. Por ejemplo, un acuerdo colectivo es, vamos a ver uno de los ejemplos del libro, muy bien. Digamos que hay una persona que le gusta el deporte y que ya tiene unos hábitos deportivos de entrenamiento de 3-4 días a la semana, y pues le toca ir a estudiar a otra provincia y le toca quedarse, por ejemplo, donde la tía o donde una tía. Resulta ser que la tía y sus hijos no tienen esas costumbres deportivas, sino que más bien tienen costumbres sedentarias, ¿verdad? Les gusta comer mucho, no les gusta caminar, no les gusta hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa casa el acuerdo colectivo familiar es no al deporte, sí al sedentarismo, y los acuerdos colectivos se basan de eso, de sí y de no. Pero muy comúnmente los no son los que a mí no me favorecen. Entonces vamos a aprender dónde están los no de un acuerdo y los sí de un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa si yo no me apercibo de que estoy entrando en un acuerdo colectivo, en este caso familiar? Que es que yo poco a poco me voy integrando a ese acuerdo colectivo y de repente dejo de practicar, o esa persona deja de entrenar y todo el asunto. Entonces poco a poco el acuerdo colectivo lo va absorbiendo hasta que en un punto llega a tener una traba en la parte deportiva. ¿Por qué? Porque hay algo ya formó parte de un acuerdo colectivo, que simplemente está en contra de lo que él realmente quiere. Conscientemente la persona quiere hacer deporte, pero ya se metió en un acuerdo colectivo que el sí es al sedentarismo. Esos son los acuerdos colectivos. Descifrando códigos, este es uno de los capítulos más interesantes del libro. Vamos a ver cómo descifrar códigos. Bueno, obviamente primero identificarlos, pero cómo identificar y descifrar códigos personales, familiares, en el lenguaje, en el dinero, en las relaciones, que eso es muy importante. Por ejemplo, digamos en el lenguaje, me encanta. Lo del lenguaje es que, por ejemplo, el inconsciente tiene varias formas de cómo se graba la información en el inconsciente. Una de ellas es la repetición de palabras. Si yo repito mucho una frase, una palabra, y tras de eso, al decirla repetidamente me emociono, eso queda grabado en mi inconsciente. Entonces, por ejemplo, si yo digo muchas veces que no puedo, resulta ser que me voy a topar en la vida real con cosas sencillas que no podré hacer. ¿Por qué? Porque mi inconsciente ya tiene información de que tantas veces repetí yo la palabra no puedo, que ya tengo una programación inconsciente que me hace tener obstáculos. Por ejemplo, en el lenguaje hay que saber interpretar y hay que saber formar las oraciones. Aquí hago una salvedad de que una oración y una plegaria son dos cosas diferentes. Aquí vamos a aprender a orar, pero a fabricar oraciones. Fabricar oraciones es saber interpretar en el lenguaje. Por ejemplo, si una persona dice mañana iré
a buscar trabajo o mañana voy a buscar trabajo, esa persona no va a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque su lenguaje está trabajando en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando en contra? Porque está diciendo que va a ir a buscar trabajo, cuando lo que esa persona conscientemente quiere hacer es encontrar trabajo. Entonces, si hay un código en mi inconsciente de buscar trabajo, entonces me la pasaré todo el día, o esa persona se la va a pasar todo el día solamente buscando. Pasa lo mismo cuando queremos vender cosas. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen, mira, pero es que he tenido a la venta este equipo durante todo el año y no se vende. No, en realidad sí los tienes a la venta. O sea, sí se está cumpliendo el vender este objeto. Lo que no se está logrando es que te compren el objeto. Entonces, el saber formular las oraciones cuando yo me dirijo hacia algo es muy importante. Pero primero tenemos que identificar el código que tenemos en el lenguaje. Los códigos familiares son increíbles, los códigos personales, el del dinero, hay videos de hecho ya en la página de YouTube, hay bueno, en este mismo enlace aquí abajo hay unos videos. En las relaciones también, en las relaciones hay códigos como por ejemplo el de la infidelidad, que ahí vamos a ver por qué es el código de la infidelidad hace que las personas sean infieles por naturaleza, pero ese código se puede cambiar también. Y por último tenemos en los temas tenemos el poder de los símbolos. El poder del símbolo es un tema muy interesante porque es por medio de los símbolos que mi inconsciente ha recibido información errónea. Bueno, errónea me refiero a que en el ámbito consciente, para mí ser saludable es una cosa, pero mi inconsciente tiene un código o un símbolo que yo le di. El código se fabrica por medio de un símbolo. Entonces ese símbolo que yo le di a mi inconsciente en algún momento es contrario a lo que yo quiero. Por ejemplo, para mí o para una persona, el ser abundante quiere decir, conscientemente quiere decir tener mucho dinero, tener lujos, tener carros, tener casas, viajar, etc. Pero resulta ser que el símbolo que tiene el inconsciente acerca de la abundancia es abundancia de enfermedad. O al revés, en el libro yo pongo una anécdota o es una historia, que es que el inconsciente puede que tenga el símbolo de que abundancia es tener la alacena llena nada más. ¿Por qué? Porque tal vez en la infancia esa persona creció en un periodo de necesidad o de pobreza. En ese momento puede ser que en ese momento ya no lo tenga, pero en su niñez escuchó a sus padres decir, ay, gracias Señor, gracias a Dios, porque por lo menos tenemos la alacena llena, y eso es abundancia. Ese niño escuchó eso durante mucho tiempo, y en el inconsciente existe el código por medio del símbolo de la alacena, que cuando se tiene la alacena se tiene abundancia. Entonces esa persona ya de adulta que genera un proyecto o quiere generar un proyecto para generar abundancia económica, pues no puede. ¿Por qué? Porque su inconsciente no le ayuda, y recordemos que el inconsciente toma parte de nuestra vida en un 90%. Entonces quiere decir que esa persona, cuando se dirija a un objetivo de alcanzar un mejor ingreso, ya sea por un proyecto de que quiera trabajar más, etcétera, etcétera, simplemente no lo logra. ¿Por qué? Porque ya tiene la alacena llena, y para el inconsciente eso es suficiente. ¿Ok? Entonces ese es el poder del símbolo. ¿Qué símbolos son los que estamos proyectando hacia nuestro inconsciente? Bueno, vamos a ver qué son los códigos. Nuestro inconsciente es una increíble computadora, como lo mencioné hace un rato, que almacena cada pensamiento y las experiencias que hemos tenido durante toda nuestra vida. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, cada acción que hemos tenido durante toda nuestra vida, y esto se ha convertido en los códigos ocultos, que en realidad no sabemos cómo llegaron ahí, pero están ocultos, que vamos a descubrir,
que luego nuestro inconsciente interpreta como algo que nos gusta, ¿verdad? Y recuerden que él tiene el 90%, y me gusta enfatizar en algunos puntos, como por ejemplo esto, para que nos quede. Recuerden que la repetición es como nuestro inconsciente va almacenando la información. Entonces la repetición la vamos a utilizar durante todo este taller. El 90% de toda nuestra realidad se maneja por medio del inconsciente. Eso quiere decir que muchas veces no comprendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y es que simplemente es como que hay alguien a la par mía con el 90% de poder que me está quitando las cosas, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, tomar en cuenta que los códigos son memorias guardadas, obviamente que no recordamos, ¿verdad? Y que se han generado por lo que le llamamos un bioshock. Un bioshock es una emoción guardada muy dramáticamente o muy fuertemente, que produjo el código oculto. Por ejemplo, ya entrando en un poquito más de materia de lo que es con el inconsciente también, es que el inconsciente tiene 3 o más formas de aprender, pero las más básicas son por medio de la emoción, o sea, un bioshock, que yo me alteré por algo, yo me enojé por algo, y tal vez ese algo pudo haber sido algo muy sencillo, pero yo me enojé, tuve un bioshock. Se puede grabar por la repetición de palabras, ¿verdad? Y por los símbolos, o por todo eso junto, ¿verdad? Entonces, en mi inconsciente está siendo programado de todo eso, de todas las experiencias que yo tengo durante toda mi vida, ¿verdad? Desde que nací. ¿Okay? Los códigos están muy ocultos en el inconsciente, y no solamente en el inconsciente, sino que en los problemas. Por ejemplo, cuando una persona experimenta un problema de economía, un problema de relaciones, un problema de trabajo, obviamente estoy mencionando los 4 aspectos de vida que vamos a ver en este módulo también, o en este libro. Tal vez hoy no nos da tiempo porque ese tema es más adelante. Pero estoy mencionando, por ejemplo, que cuando una persona tiene un problema en el trabajo, tiene un problema en la familia, tiene un problema en la economía, tiene un problema en la salud, muy probablemente todos esos problemas se derivan en uno solo. Descubriendo ese uno solo, esos aspectos de vida se van a ir actualizando, se van a ir sanando, por decirlo de alguna forma. Entonces, el código está muy oculto en el inconsciente. Ese pedazo de código que hace que el programa no funcione como yo quiero, y me refiero como yo quiero conscientemente, ¿verdad? Lo detectamos por el síntoma. El síntoma es qué es lo que me está pasando. Yo siempre pregunto, porque a mí me hacen muchas consultas, es que me preguntan, mira, ¿qué puedo hacer para esto o aquello? Y yo pregunto, bueno, ¿cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que estás experimentando en este momento? No, mira, es que vieras que tengo un problema en el trabajo, que no es que todos los meses el jefe me retrasa el salario. Ok, ¿y desde cuándo te pasa? Bueno, no, me pasa desde hace 3 meses. Muy bien. Entonces, de esa forma vamos interpretando, o vamos hilando y poniendo los puntos para descubrir dónde está el código, ¿verdad? El código está ahí oculto. Pudo haber sido una emoción, pudo haber sido una reacción, pudo haber sido una acción que yo hice, o que esa persona hizo 3 meses atrás, que lo que provocó fue que envió una información al inconsciente, y el inconsciente lo protege, haciendo que esa persona no tenga el salario a tiempo. Por ejemplo, y este es un caso real, una persona que viene con problemas de adicción, me dice que pero cada vez que él quiere dejar de fumar, el trabajo le merma, haciéndole que pues obviamente ya no pueda comprar, literalmente no pueda comprar el vicio. Entonces eso es un código inconsciente, que su inconsciente lo está protegiendo, haciéndole no tener dinero para comprar el vicio, porque es la única forma que esa persona no fume, ¿verdad? En realidad esa persona lo que necesitaba en ese momento era simplemente poner un poco de empeño en otro lado y darle un enfoque diferente para resolver el problema de la adicción. Pero en el camino él
mientras se dirigía a dejar de fumar, pues la economía le fallaba y era su inconsciente protegiéndolo. La única forma de que esta persona, un ejemplo, de que esta persona no fumara es haciéndole que no gane dinero, es la única forma, porque por él mismo no podría hacerlo. Lo que hicimos fue una pequeña terapia, invertimos los papeles, él ya descubrió dónde estaba el código y pues obviamente pues las cosas se nivelaron. La persona ahora sí ya su nivel de trabajo está normal y él apunta ahora con un nuevo origen, que eso es un tema importante que vamos a mencionar, el origen del código es importante. Ahora con un nuevo origen. El origen es la idea principal, es desde donde estoy yo arrancando los objetivos, ¿verdad? Bueno, un código puede ser un modelo de pensamiento X o un sistema de emociones X sentidas durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Eso ha dejado guardado profundamente en el inconsciente el símbolo y el código está ahí presente, que está corriendo. Por ejemplo, si una persona experimenta dolor durante varias relaciones, asociará al amor o el tener pareja, digamos en este caso el tener una pareja es el símbolo, asociará al tener una pareja con el dolor. ¿Por qué? Porque anteriormente experimentó tanto dolor que fue su modelo emocional que ya está guardado en el inconsciente. Entonces el inconsciente, para proteger lo que va a hacer, para proteger a esa persona, lo que va a hacer es que va a pasar de lejos el hecho de tener nuevas parejas y ese modelo de pensamiento le va a decir a la persona: el amor no es para mí. Entonces conscientemente la persona quiere tener relaciones estables, quiere tener relaciones duraderas, amorosas, pero tiene un código de que el amor duele, entonces va hacia el otro lado. Y si el amor es doloroso, su inconsciente le protegerá alejándola de personas con las que pueda tener relaciones de pareja estables o duraderas. ¿Por qué? Porque el amor duele. Ese es el código. El código en este momento es el amor duele. El símbolo es las parejas o el amor, para que nos vayamos identificando. Entonces, teniendo el código de el amor duele, pues una persona le va a costar mucho tener relaciones estables. Va a tener una relación de un mes, de 2 meses, de 3 meses y listo, se acabó. Y muy probablemente, si analizáramos un poquito tal vez la relación de esas dos personas o de esa persona, muy probablemente haya terminado con el dolor, porque prácticamente el código es el amor duele. Entonces esa persona seguirá experimentando el dolor solamente para justificar en la siguiente relación que tenía razón, ¿verdad? Entonces ese código hay que sacarlo, pero primero tenemos que identificarlo. Es importante también saber que mi inconsciente lo que quiere es protegerme, ¿verdad? Entonces teniendo eso en cuenta, de saber que el inconsciente me protege con la información que él ya tiene acerca de un evento, un modelo de pensamiento, un modelo de sentimiento. Mi inconsciente siempre me va a proteger alejándome de eso que yo conscientemente quiero experimentar. Entonces no importa que yo recalque, no importa que yo repita, esto va a ser muy bueno para que quede lo más claro posible. Entonces sabiendo esto de que mi inconsciente me protege, es ahí parte de la clave para continuar a descubrir dónde está el código en alguna situación X. Bueno, cada situación adversa o negativa con la que nos topamos cuando nos dirigimos hacia alguna meta, muy posiblemente tenga un origen que produce que se frenen las cosas, ¿verdad? O que se pongan cuesta arriba. Las identificamos cuando ese evento se repite a lo largo de un periodo de tiempo o durante toda nuestra vida. Por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona ¿hace cuánto tenés el problema X? La persona dice, bueno, toda mi vida. Ok, entonces ya es un indicio para ir a averiguar poco a poco dónde está el origen, ¿verdad? Si fue desde la infancia, que es lo más común que uno puede interpretar los códigos. En la infancia es en la mayoría de veces en las que los códigos están instalados,
¿verdad? Porque muy probablemente no recordemos ese momento, pero han habido momentos de dolor que han estado guardados ahí, ¿verdad? Y ese código está guardado con tanta fuerza o con tanto peso emocional y mental, que es por eso que cuesta alcanzar los objetivos, ¿verdad? Debemos identificarlos para poder desbloquearlos y continuar de forma que se alcancen y que se disfruten, ¿verdad? Cuando un código está instalado desde el ego o desde el propósito del ego, no desde mi yo original, eso que se alcanza pues no se disfruta como se debiera. No solo eso, sino que tiene ingredientes iguales a los del código, ¿verdad? A los del origen. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que una persona tiene su trabajo estable, pero esa persona quiere estudiar inglés, y la persona dice, bueno, es que yo quiero estudiar inglés por si en el futuro puede ser que mi trabajo no esté muy estable, y entonces pueda tener una segunda entrada y poder solventarme mientras consigo un nuevo trabajo. Entonces aprender inglés para poder generar un trabajo a futuro tiene un código de miedo, tiene un código de temor. ¿Por qué? Porque estoy temiendo de que en algún punto en el futuro me quede sin trabajo. Entonces el código original, o el origen, más bien, el origen de ese código se llama miedo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, esa persona va a ir a conseguir cursos de inglés, se va a graduar, va a tener un nuevo trabajo, digamos en un call center o algo así. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el nuevo trabajo, el nuevo objetivo se logró con un ingrediente que se llama miedo. Quiere decir que durante todo el proceso, mientras obtuvo la carrera de inglés, mientras se graduó y obtuvo el segundo trabajo, experimentó el miedo para llegar a alcanzar esos objetivos, y muy probablemente duraron más de la cuenta, ¿verdad? Vamos a reconocer cuando el código está instalado desde mi ego. ¿Cómo identifico yo que el código que me está frenando cuando voy hacia algún objetivo lo está poniendo el ego? Por ejemplo, cuando yo experimente ansiedad, cuando tenga sensaciones negativas, cuando sienta miedo, cuando sienta ansiedad, cuando sienta disgusto, cuando sienta pereza, frustración, deseos de escapar y negación a algo, en ese momento es el ego el que está poniendo el origen, el que está poniendo el código. Por ejemplo, quiero salir de la ciudad, ¿verdad? Porque estoy estresado. Eso es lo que yo digo conscientemente, pero en realidad es que le estoy yendo a algo, le tengo miedo a algo, y eso solo se identifica, uno mismo lo identifica por dentro, ¿verdad? Porque es que quiere salir de la ciudad, quiero irme a dar un tour por la playa, quiero irme a dar un tour por el campo para despejarme y todo el asunto. En realidad lo que quieres es despejarse, o es que le estás huyendo a algo. Puede ser posible, puede ser que le estés huyendo a algo, puede ser que le tengas miedo a algo y necesites escapar. Ese es un origen, o es un código que está instalado desde el ego, ¿verdad? Muchas veces el código también puede estar en algo que no me gusta, pero es lo que tengo que hacer porque es lo que hay. Pasa en los trabajos, ¿verdad? Y estoy en ese trabajo porque es lo que hay, pero no es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, la persona que le gusta la pintura, ¿verdad? Que es un pintor excelente y todo el asunto, y dice, no hay trabajo en lo que yo me desarrollo. Entonces ahí tengo que trabajar de guachimán, por ejemplo, o tengo que trabajar de contador. Yo algo sé de contabilidad, y entonces ahí me la estoy jugando porque es lo que hay. Entonces ahí, en ese momento, hay un código, hay un origen, que es que yo estoy trabajando de contador, de guachimán, o de vendiendo lo que sea, porque es lo que hay, no es por lo que yo quiero, ¿verdad? Ahí existe otro código. Y lo que pasa en estos momentos es que cada vez que yo experimento
El objetivo, cuando llego al objetivo, o sea, en este ejemplo quiere decir cuando ya yo estoy trabajando en contabilidad, porque era lo que había, termino experimentando los ingredientes del origen con el que comencé, ¿verdad? Es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el salario va a ser lo que haya, ¿ok? Entre otras muchas cosas que también pueden ocurrir, ¿verdad? O me tengo que conformar con lo que me den. ¿Por qué? Porque en el momento yo inicié, el origen fue y el código fue, es lo que hay. Entonces todo en relación a ese trabajo, sea cual sea el trabajo, va a ir en relación a ese ingrediente, lo que hay. Entonces voy a tener que adaptarme a lo que haya, al salario que me den, porque es lo que hay. Entonces ese es otro código que puede estar oculto también, ¿verdad? Por ejemplo, del ego. Como el ego está proyectándome hacia afuera, hacia los demás, cuando yo me quiero comprar un carro, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer para tener un transporte fiable realmente? ¿O lo quiero comprar por apariencia? Porque ya como todo el mundo anda en un buen carro y todo el asunto, entonces yo también tengo que andar en un buen carro, ¿verdad? O para qué es, para que me vean, para qué quiero hacer lo que yo voy a hacer, por ejemplo en el ejemplo del carro, ¿verdad? Si es para mantener un estatus o para lograr una meta personal, sin importar si lo demuestro hacia afuera. El detalle aquí es que si yo lo que quiero hacer lo quiero hacer para demostrar algo hacia afuera, es decir, hacia los demás, ahí hay un origen, hay un código del ego, que es un propósito del ego. Muchas veces los propósitos se logran, por ejemplo en este caso del carro, o ya muchas veces yo me compro el carro, pero viene con el ingrediente de que me lo compré por apantallar, por ejemplo. Me lo compré por apantallar y ya termino apantallado. Porque así es, el código termina por producir los mismos ingredientes. Por ejemplo, cuando yo quiero lograr una meta académica, yo quiero lograr una meta académica porque realmente es lo que yo quiero y es una meta de vida, o está implantada por alguien más, está implantada desde una idea de que no, en mi familia todo el mundo ha sido doctor, entonces yo tengo que estudiar medicina, o viene desde afuera, desde los amigos, o porque yo tengo que adaptarme a la sociedad, porque sin una carrera no soy nadie. Porque es que quiero la meta académica para lograr algo personalmente, y no me importa si los demás lo conocen o no, o realmente es porque yo tengo que exhibir mi título para ser alguien en la vida, como muy probablemente hayas escuchado en algún momento algunas personas decir que si no tienes un título académico no vale, ¿verdad? Cuando eso no es cierto. Y el cambiar los orígenes, el cambiar los códigos va a ser la diferencia entre disfrutar las cosas cuando se alcancen y no disfrutarlas. Por esto que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? De que cuando la meta que yo quiero alcanzar no es mía realmente, sino es implantada por el ego, tiene un código oculto del ego, entonces puede ser que eso se logre, pero termino no disfrutándolo. Por ejemplo, el carro, yo puedo comprar el carro, lo disfruto unos cuantos meses y termino en un pleito, o termino en un desastre, o termino en alguna cuestión similar, ¿verdad? Entonces ese es el detalle. Cuando yo quiero alcanzar un objetivo, tengo que ponerme a pensar desde dónde estoy iniciando la idea original, desde dónde está iniciando. ¿Es desde mi yo original o es desde el ego? Y desde mi yo es donde vamos a hablar en el siguiente tema, que es en el de los aspectos de vida, mi yo original. Y aquí quiero dejarlos con tres personajes, que es el inconsciente, el ego y mi yo original o mi yo interno. Esos tres personajes están dentro de mí y cada uno de los tres tiene ciertas funciones, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver ese tema que se llama origen con buen aspecto. El origen con buen aspecto, o el código con buen aspecto, es algo que puede lucir muy bien de primera entrada y hasta tener algún propósito bondadoso, por lo que nos dirigimos a eso muy confiados y
hasta se tienen argumentos positivos para emprender eso que se quiere, ¿verdad? Y dar los pasos que se requieran. Hay orígenes que nos pueden sonar hasta, digamos, como la salvación del momento, la señal del cielo que estaba esperando. Gracias a Dios porque me enviaste esto como salvatanda o como la salvada del momento, ¿verdad? Un ejemplo de esto pueden ser las personas que se han quedado sin trabajo y buscan crear lo que sea, ¿verdad? Me quedé sin trabajo, bueno, vamos a meternos en lo que sea, me meto a trabajar para salir del apuro, ¿verdad? Y en este caso en particular, aunque suene como que es la más grande salvación, el origen tiene un bicho, tiene un código, de estoy carente, entonces ya lo que sea yo lo agarro. Entonces al sentirme carente, obviamente porque no tengo trabajo, y agarrar lo que sea, ¿verdad? Cuando yo haga lo que sea vendrá con ese ingrediente, ¿verdad? Y experimentaré la carencia de algún tipo, carencia de proveedores, por ejemplo, carencia de recursos, carencia de herramientas, y la carencia se pondrá al margen en ese sentido. ¿Por qué? Porque el bicho es el código original, el BOC es la carencia, ¿verdad? Esa persona estuvo tan carente que agarró lo primero que le vino, ¿verdad? Entonces por eso los códigos pueden tener inclusive una apariencia bondadosa, ¿verdad? Otro de los códigos con apariencia bondadosa es lo que les mencionaba hace un rato, de buscar un segundo trabajo por miedo a quedarme sin el actual, ¿verdad? Y en el momento que ingrese al segundo puesto, pues empezaré a mover eso, y todo vendrá con el miedo, ¿verdad? Miedo a que se inicie otro proyecto, miedo a iniciarlo, miedo no sé, miedo a todo, ¿verdad? Porque es la misma base con la que se inició. A pesar de que estos dos ejemplos de primera entrada muestran que se logra algo bueno, y quien no tiene las ganas de tener un nuevo trabajo cuando lo ha perdido, ¿verdad? Pero en el fondo vienen cargados con los mismos ingredientes con los que fueron concebidos, en la mente y en la idea original de quien los concebió, ¿verdad? De quien se inició. Ese origen estaba contaminado con carencia y con miedo respectivamente, ¿verdad? En el primero era carencia porque me quedé sin trabajo, y en el segundo miedo a quedarme sin el trabajo que ya tenía, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando descubro que el origen o el código está en contra? ¿Tengo que abandonar la meta? No precisamente. El tema es arrancar desde otro origen. El origen fue el miedo, recuerden, el miedo generó, el origen es el miedo, y el miedo generó el código. Entonces, ahora, cuando yo descubro que estoy por conseguirme un segundo trabajo por temor a quedarme sin el anterior, ya yo lo descubrí, ya arranco desde otro punto, arranco desde el punto de que quiero el segundo trabajo para disfrutar más mi salario, o para darme un gustito. Ahora ya le estoy poniendo un origen diferente, es un origen completamente diferente, ya no tiene miedo, es un origen desde el disfrute, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué quiero el segundo trabajo? Para hacer un viaje, por ejemplo. Entonces ya ahora sí el origen que yo le estoy poniendo, ya yo lo estoy poniendo yo, no me vino en automático, y no me vino con una carencia, no me vino con una urgencia, sino que ya yo le estoy dando un sentido. En ese caso no tengo que abandonar el objetivo. Y la otra opción es que y si usted literalmente quiere abandonar el objetivo y decir no, la verdad es que ya yo no quiero un segundo trabajo, me di cuenta que esto era un origen que no era mío, entonces voy a confiar en que Dios, el universo, tiene mejores cosas para mí, entonces no me voy a conseguir otro trabajo. La decisión es de cada quien, ¿verdad? El asunto es que podamos cambiar el origen desde donde está. Por ejemplo, uno de los detalles que yo he escuchado a muchas personas decir, que hay que tener cuidado también con cuando la persona dice no, pero entonces lo voy a hacer para las vacas flacas. He escuchado personas decir no, entonces esto lo voy a utilizar para las vacas flacas. Eso también tiene un origen negativo. El origen que es que cuando usted ahorra para las vacas flacas terminan consumiéndose ese ahorro.
Entonces, en ese sentido, otras personas han dicho, o para imprevistos, si usted ahorra para imprevistos, los imprevistos van a llegar. En ese sentido, vamos a cambiar el origen, vamos a cambiar esos orígenes generando otros, de que yo voy a ahorrar ya no para los imprevistos, ni para las emergencias, ni para las vacas flacas. Voy a ahorrar para mis estados de abundancia, o voy a ahorrar para mis momentos de felicidad, o voy a ahorrar para mis momentos de alegría, o voy a ahorrar para otra cosa que no sea ni imprevisto, ni vacas flacas, ni emergencias. He visto personas hasta que tienen tarjetas solo para emergencias y literalmente las emergencias se los consumen porque se les dio un sentido, ¿verdad? Aquí es donde descubrimos los orígenes y los códigos. Los códigos en este sentido, estos ejemplos tenían códigos de miedo, ¿verdad? Y de carencia, de emergencias, etcétera, ¿verdad? En este momento lo que estamos aprendiendo es a darle vuelta a ese código, darle vuelta y ponerle un origen diferente, ponerle un origen ahora de disfrute, de felicidad, de alegría, de no tristeza, todo lo inverso a lo que el ego me está proyectando, todo lo que mencionamos, ¿verdad? Lo de tristeza, angustia, miedo, desesperación, todos esas emociones. Si yo arranco cualquier objetivo de vida motivado por esas emociones, estoy generando códigos que cuando alcance el objetivo va a llegar con esos códigos. En ese momento yo tengo que quitar todas esas emociones e iniciar mis objetivos desde emociones positivas. Así es como se adquiere el hábito de cambiar los códigos, y eso es lo que son los códigos. Es simplemente pedazos de información que tiene mi inconsciente, que han sido generados por mí mismo, por mis emociones, por mis palabras o bien por mi ego, pero originalmente no es lo que yo quise. Si yo me descubro viendo que todo ese círculo de eventos o de cosas están siendo generadas por el ego, entonces ahí es donde yo puedo tomar el control. Ahora sí, tomo yo el control, no dejo que las cosas vayan en automático. ¿Para qué? Para que se disfruten. Cuando yo alcance esa nueva meta, que es un título, por ejemplo, se van a disfrutar. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo porque yo quiero, no por figurar. Cuando yo alcance comprarme el carro, lo voy a hacer porque yo quiero un transporte fiable y no por figurar. Cuando quiero hacer lo que sea, estar seguros que lo estoy haciendo desde mi yo original, no desde el ego, y sabiendo que yo programé al inconsciente con cierta información. El tiempo vuela y me gustaría seguir hablando. Yo creo que abarqué todos los puntos. El que sigue es el regreso al origen o al punto cero, que es parte del siguiente tema de lo que se llaman los aspectos de vida, ¿verdad? Espero que hasta aquí todo haya quedado claro, y si no, en la parte de abajo está la casilla de preguntas, que pueden hacer cualquier tipo de preguntas con respecto a este tema. Yo con mucho gusto se las voy a responder. Pongan su correo, bueno, obviamente la opción ahí viene para que ustedes puedan poner el correo. Pueden hacer cualquier pregunta con respecto al tema de hoy y yo con mucho gusto les voy a contestar. Y si quieren que la pregunta salga pública también pueden decirlo, para que otras personas también se alimenten de este tema. Puede hacerlo con toda confianza. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega, que es la de los aspectos de vida. Hasta luego, gracias.